¿Apareció Gabriel? Sí, profe, estoy grabando. Listo, estamos entonces con ese tema. ¿Sí? Entonces, Gabriel, por lo menos en esta clase, después ya que estamos, ya sabemos cómo se hace, para las siguientes clases, si no está Gabriel, colocamos a otra persona. ¿Les parece? Sí, profe, súper. Muchas gracias. Perfecto. Listo, estamos. Partamos entonces con la clase de hoy. Tal como les decía en las clases anteriores, la idea es que sea lo más participativa posible, así que me paran, me preguntan, si tienen alguna duda, por favor, la idea es justamente ir haciendo esto más entretenido, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Estamos entonces. Entonces, vamos a Sí. partir con un par de definiciones que tienen que ver con la base, lo que significa esto de programar o planificar, ¿no es cierto? Primero que nada, una pregunta que alguien que quiera responder. ¿Cuál es la diferencia entre planificar y programar? ¿Creen ustedes? ¿Qué diferencia hay entre programar y planificar? ¿Alguna vez? No sean tímidos. Profe, yo ¿Sí? voy a intentarlo. ¿Será que programar es como tú haces un plan y este va a salir sí o sí de esta manera, y planificar es hacer un plan y puedes cambiar durante en el tiempo? Ya, ok. Por ahí va. ¿Qué otro más quiere aportar algo? A ver. Planificar debe ser como la acción previa a programar. Perfecto. Planificar Ok. es como el objetivo que primero me propongo, y Ya. programar es poner en acto lo que dije antes, la Perfecto. Por ahí la va. Ok. planificación. Eso es. En el fondo, planificar es generar un espectro mucho más amplio, ¿no es cierto? Donde uno pone los requerimientos de un proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esa planificación uno tiene que definir las cosas que son más generales, que son más amplias. Eh, si lo llevamos a un caso real, por ejemplo, la construcción de un edificio podría ser, la planificación de la construcción de un edificio es definir cantidad de recursos que voy a necesitar, voy a tener uno o dos frentes de trabajo o tres frentes de trabajo, voy a colocar una grúa, tres grúas, cinco grúas. Por lo tanto, el planificar, como les decía, es una visión más amplia del proyecto, donde uno coloca los requerimientos esenciales. Y el programar es una herramienta que es mucho más específica. Tiene que ver, en definitiva, con un programa. Uno tiene que definir, con este programa lo voy a hacer con CPM, lo voy a hacer con PERT, lo voy a hacer con algún otro programa. Hoy día todavía hay mucha gente, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, pero hay mucha gente que sigue programando con carta Gantt, ¿no? ¿Ustedes han visto una carta Gantt alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? La carta Gantt es la forma más simple de programar. De hecho, cuando uno va a una obra, normalmente el jefe de obra o el profesional, el gerente del proyecto, el gerente técnico, maneja una carta Gantt. Una carta Gantt que es muy simple en términos de que es bastante gráfica, porque son una serie de líneas, una serie de barritas, ¿no es cierto?, que se colocan sobre una planilla y uno sabe cuándo se inicia y termina una actividad. Por lo tanto, es una programación bastante simple, pero que funciona. Entonces, la gran diferencia entre planificar y programar tiene que ver con eh, esta especificación de las tareas y especificación de qué es lo que se va a hacer. Planificación mucho más amplio, programación mucho más específica. ¿Okay? Ahora, lo que dice aquí está la primera lámina que vamos a ver hoy día, es, se puede definir proyecto como un conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin específico con una duración predeterminada. ¿Qué es un proyecto?
nuestro primer desafío para enfrentar un proyecto es justamente poder separar el proyecto en sus actividades. Si nosotros somos capaces de desglosar un proyecto en sus actividades, esa es la primera etapa y es la etapa, yo diría que más compleja, que requiere más experiencia. Los que ya partieron leyendo el libro CPM se van a dar cuenta que este libro un poco habla de esto y le da bastante énfasis a lo que significa poder llevar un proyecto a sus actividades básicas, la importancia que tiene. De hecho, las personas que tienen más experiencia son las que normalmente toman esa función, son los que trabajan para poder llevar el proyecto a sus actividades, que eso va a permitir después poder interrelacionarla y crear el programa del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ok. Después dice, todas las láminas que les voy a ir mostrando tienen una parte en negrita, que esa es la parte más, yo diría que la parte más importante dentro de cada lámina. Las otras son complementarias, es importante que sin embargo las lean, ¿no es cierto? La tengan, pero la parte que está en negrita es la parte más importante de cada una de las láminas que les voy a ir mostrando, ¿ya? Después dice, completar con éxito el proyecto significa cumplir con los objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de costo y de plazo o de término del proyecto. Entonces, aquí hay tres elementos importantes: especificaciones técnicas, costo y plazo. ¿Hay algún otro elemento que ustedes crean que es relevante en el momento de completar un proyecto con éxito o los objetivos de un proyecto, además de cumplir con las especificaciones técnicas, costos y plazos? ¿Hay algún otro elemento que ustedes lo colocarían como objetivo dentro de un proyecto? Puede ser la calidad, pero no sé si es ¿Ya? que va en técnica. La calidad tiene que ver un poco con las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Si uno es capaz de cumplir las especificaciones técnicas, porque las especificaciones técnicas pueden ser de un altísimo nivel, supongamos, no sé, departamentos muy caros o oficinas de muy buena calidad, pero también pueden haber especificaciones técnicas que no sean, hay una persona que está en la sala de espera, que no sean, no sé, una vivienda social, ¿no es cierto? Claramente las especificaciones de uno y otro son distintos, pero la especificación técnica sin duda genera los parámetros, genera los estándares de cuál es la calidad que yo estoy exigiendo, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, sí. Ok. profe. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro objetivo ustedes colocarían, además de especificación técnica, costo y plazo? ¿Se les ocurre algún otro objetivo importante? Calidad lo dijeron, ¿cierto? Calidad sí, que en el fondo va en cumplir las especificaciones técnicas. Esto es súper importante, ¿no es cierto? Y plazo también. ¿Hay alguno otro que se les ocurra que ustedes pondrían como un objetivo importante dentro de un proyecto? El impacto del proyecto, puede ser, Ya, que tiene que ver con qué cosa, a ver. con lo social y con el medio ambiente. Ya, perfecto, ¿no es cierto? El cumplimiento de las normativas. Uno dice, está bien, las especificaciones técnicas son relevantes, los costos son relevantes, el plazo es relevante, pero también hay normativas que hay que cumplir, dentro de las cuales, una de las que tú dijiste, es una de las más relevantes, las normativas ambientales, ¿no es cierto? Uno no puede pensar que por cumplir las especificaciones técnicas, cumplir los costos y los plazos, finalmente toda la parte normativa, en particular la parte ambiental, no la voy a cumplir. Por lo tanto, sí debiera estar dentro de los objetivos de un proyecto. Bien, ¿qué otra cosa más? A ver. Profe, no sé si está bien, pero como que el proyecto funcione, sea rentable, por ejemplo. Ya, puede ser, ¿no es cierto? Uno puede definir, debiera estar en el costo, ¿no es cierto? Si la persona
hizo bien el costeo del proyecto, yo soy capaz de cumplir el presupuesto, como resultado debiera ser un proyecto rentable, porque si no, quiere decir que yo hice los costos mal. Si yo sé que este proyecto iba a costar 50.000 UF y me cuesta 50.000 UF y a pesar de eso no es rentable, quiere decir que yo partí mal desde el inicio con el proyecto, no fui capaz de costearlo en forma correcta y por lo tanto la rentabilidad desde un comienzo estaba mal. Pero claramente, cuando yo me paso del costo y por lo tanto no cumplo el presupuesto, voy a tener un impacto en un objetivo del proyecto que tiene que ver con la rentabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué otro más? El último, a ver. Yo diría que uno de los objetivos también importantes que no aparecen aquí es el tema de la seguridad, ¿no? Que es uno de los componentes relevantes dentro de un proyecto. Tema de seguridad que tiene que ver con la seguridad de las personas y la seguridad también de los bienes materiales, pero en particular y la más importante, la seguridad de las personas. No sacamos nada con tener un proyecto con las especificaciones técnicas cumplidas, los costos en el presupuesto, los plazos, el término del proyecto en plazo, si finalmente tenemos accidentes que pueden eventualmente terminar incluso en accidentes fatales. Entonces, el tema de la seguridad es un objetivo también importante, como respecto a la normativa y en particular el tema de la calidad, el tema de la seguridad también es un elemento relevante. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿La comunicación también podría ser? ¿Perdón? La comunicación, la organización. También, sin duda, la comunicación funciona hacia arriba, hacia abajo y en forma transversal también, pensando que la comunicación es como el nexo que debe existir entre especificaciones técnicas, costos, plazos, normativas, seguridad. Si no hay comunicación entre todos estos elementos, nada va a funcionar en el proyecto. Por lo tanto, tener una buena comunicación en un proyecto también podría ser parte de los objetivos, sin duda. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Súper. Ok, listo. Después, la última parte dice, un conjunto de proyectos orientados a un objetivo superior se denomina programa. Y un conjunto de programas constituye una planificación. Entonces, esto es como una pirámide, ¿no es cierto? Primero tienes el proyecto, del proyecto, un objetivo superior pasa a ser el programa, y del programa pasa a ser la planificación. O si lo vemos desde la parte más amplia, de alguna forma, visto al revés, estaríamos partiendo por la planificación, después bajamos al programa, después bajamos al proyecto, y del proyecto a las actividades. Entonces, el proyecto está compuesto por actividades, el programa está compuesto por proyectos, y la planificación está compuesto por el programa. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí. Vamos a... Aquí hay una definición que vamos a compartir un poquitito para ver si les parece o si ustedes cambiarían, si tienen alguna visión distinta. Dice, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definido. ¿Están conformes con esa definición de proyecto o ustedes cambiarían algo? ¿O les llama la atención algo de esa definición? ¿Qué les llama la atención? A ver. A mí por lo menos resultado único. O sea, ¿Perdón? a mí por lo menos resultado único. O sea, yo sé que se quiere ¿Ya? un resultado específico, pero igual podría como tener quizás un margen o una pequeña variación en caso de que algunas condiciones cambien, que no Perfecto. sean, que no estén en manos de uno. Ok, estaba hablando un poco de flexibilidad, ¿no es cierto? Es decir,
Sí, está bien, pero un proyecto puede ir cambiando en el tiempo. De hecho, sobre todo los proyectos de largo aliento, ¿no es cierto? Sin duda van sufriendo variaciones. No es lo mismo construir una casa que construir un estadio, ¿no es cierto? Que construir una fábrica, que construir un aeropuerto, que construir un puerto, no sé. Pueden ir variando las condiciones y de hecho eso ocurre. Por lo tanto, el tema de resultado único sí es algo que llama la atención. ¿Qué otra cosa más? ¿No le llama la atención que diga producto o servicio? Porque uno siempre tiene metido en la cabeza que un proyecto, sobre todo los que estudiamos, ¿no es cierto?, temas de ingeniería o temas que tienen que ver con construcción, qué sé yo, uno dice, es un proyecto para mí es una obra, y no necesariamente. De hecho, vamos a ver durante el curso que hay muchos proyectos que no tienen relación con un proyecto de construcción, ¿no es cierto? No tienen que ver con un proyecto de infraestructura, con un proyecto incluso hasta físico. Estamos hablando aquí de, puede ser servicio, ¿por qué no? Puede ser algo que tenga que ver con un proyecto de marketing, con el lanzamiento de un nuevo producto. Por lo tanto, el tema del proyecto no solamente se circunscribe y tiene relación con un proyecto de construcción, tiene una connotación mucho más amplia. La aplicación de CPM o PERP, que son programas que tienen que ver con una programación de un proyecto, no se aplica solamente a temas de obra, sino que tiene que ver con programas que, como les digo, tienen que ver con servicios, con productos, con otras cosas que no necesariamente son obras de construcción. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. el Clarísimo. final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán, que es un poco lo que comentaba el compañero de ustedes, ¿no es cierto? Que decía, sí, pero hay que tener flexibilidad o puede ser que el proyecto cambie o que no se cumplan los objetivos. Hay proyectos que claramente ocurre eso, o proyectos que abortan en la etapa de anteproyecto, ¿no es cierto? O porque la factibilidad económica no dio, o porque cambian las condiciones, porque no se puede hacer, porque no salió una aprobación medioambiental, como ocurrió con algún par de proyectos, sobre todo proyectos hidroeléctricos en el sur de Chile, o proyectos mineros en el norte, en el cual un proyecto tiene que abortar porque las condiciones no estaban. Se cumplieron algunas etapas del proyecto, ¿no es cierto? Pero finalmente el objetivo último, que es el objetivo de la materialización del proyecto, a veces no se puede cumplir. Y el proyecto termina ahí, o queda en carpeta quiere decir que queda archivado hasta que las condiciones cambien y se pueda llevar o materializar el proyecto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, súper. Ok. Y después está el último párrafo que tiene que ver con los impactos sociales, económicos y ambientales. Que era también, alguno de ustedes lo dijo, o sea, el proyecto no solamente se trata de construir un pedazo de hormigón o entregar un producto o entregar alguna cosa que tiene que ver con, no sé, con retail, etcétera, sino que estamos hablando que los proyectos tienen un impacto social porque afecta a las personas, tiene un impacto económico, de alguna forma muchos de los proyectos que nos va a tocar participar tienen una connotación económica, van a tener un aporte. Y por último, el tema ambiental, ustedes lo mencionaron, que sin duda también es una componente súper relevante dentro de los proyectos. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de proyectos. Dice, desarrollar un nuevo producto o servicio, que era lo que estábamos un poco hablando respecto a la dimensión de lo que significa un proyecto que es mucho más amplio. Otro ejemplo dice implementar un cambio de la estructura, el personal o el estilo de una organización, también puede ser un proyecto. El cambio de la forma de manejar o llevar una organización en una empresa es un proyecto. De hecho, esos proyectos existen y existen mucho, mucho más de lo que uno cree, ¿no? Cuando hay cambios en una estructura organizacional,
eso requiere la implementación de muchas veces de un programa. No se hace o no se cambian a las personas, los puestos, la estructura, la organización, el organigrama de una sola vez. Eso requiere de definir cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos, cuáles son los objetivos, cuáles son los cambios estratégicos que hay que hacer en la empresa, y por lo tanto eso requiere de un programa, ¿no? Después otro más dice, desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado. También estamos hablando de algo que no es algo tangible, sino que estamos hablando de un sistema de información, ¿no? Así de amplio es este tema de programación. Construcción de un edificio, una infraestructura, que eso tiene bastante más que ver con lo que nos toca hacer, o les va a tocar hacer a ustedes los que trabajen en temas de obra en el día a día. Implementar un proceso, procedimiento de negocio, también, si uno va a lanzar un nuevo producto o quiere una nueva línea de algún tipo de negocio, ¿no? Pensando en una empresa que, como les decía, en el área del retail o en el área de la logística, con una nueva línea de negocio, también requiere un programa, y ese programa requiere ser controlado y llevado a cabo, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos ahora a las cosas un poquito más específicas del proyecto, que tiene que ver con la dirección del proyecto, la aplicación de conocimientos, como dice ahí, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades, que mucho de esto pasa por la experiencia de la persona que le toque planificar y llevar a cabo un proyecto. Yo en este curso les voy a tratar de traspasar toda mi experiencia, y de alguna forma también en lo que desarrollemos en el taller, que va a ser la parte práctica del curso, vamos a poner en práctica todo esto que vamos a ir viendo en la parte de cátedra, que es más teórica, ¿no? Por lo tanto, la componente entre cátedra y de la parte teórica y el taller, que es la parte práctica, es muy relevante. Entonces vamos a tener estos 5 grupos que aparecen abajo, que es la iniciación del proyecto, la planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Creo que hay un grafiquito que está aquí. ¿Lo ven o no? Sí se ve, profe. Ya, esto probablemente lo van a encontrar en cualquier libro de estrategia o en cualquier libro que tenga que ver con manejo de negocio o manejo de proyectos, donde estos son los 4 elementos fundamentales, ¿no? Tiene el inicio o planificación, como decíamos, es el rayado de cancha de lo que hay que hacer. Después tenemos la ejecución, seguimiento, control y cierre. Ahora, yo les pregunto a ustedes, de estos 4 elementos, si ustedes tuvieran que definir uno como el más importante, el más trascendental, el que tiene mayor aporte, ¿cuál dirían ustedes que es el más importante de estos 4? ¿Y por qué? Seguimiento y control, ¿Ya? ¿Por qué? porque ese está en toda la etapa. Ya, ok. Yo ¿Quién más creo quiere? que iniciación La y planificación. ¿Perdón? La parte de iniciación y planificación, Ya, ¿por qué? porque al final es como, más que nada como lo que te enseñan en talleres, como que siempre lo que más te tiene que, o en lo que más te tenés que demorar es en planificar algo, como de Perfecto. pensarlo, equivocarte, volver a hacerlo. Ya, ok. ¿Alguna Profe. otra opinión? Yo creo también que iniciación y planificación porque en ese punto uno puede hacer la mayor cantidad de cambios y en la medida en que uno pueda planificar bien un proyecto o iniciarlo bien, podría ahorrarse plata de problemas que quizás si uno no ve y el proyecto avanza, después cueste mucho más arreglar, económicamente hablando. Perfecto. Okay. Bueno, yo diría que claramente los 2 más relevantes, si tuviéramos que colocar o priorizar, ¿no es cierto? La iniciación y planificación es sin duda es el primero. Y después seguimiento y control, ¿no?
después vendría ejecución en términos de prioridad y después vendría cierre. Pero claramente en el primero, que es iniciación y planificación, es donde uno tiene que colocar todos los esfuerzos necesarios para poder decantar el proyecto y poder decir, bueno, este es el proyecto que quiero hacer, este es el proyecto es donde es más barato además hacer todos los cambios necesarios. A la medida que uno ya se mete en la ejecución, los cambios son cada vez más caros, ¿no es cierto? No es lo mismo cambiar un muro en la ejecución que cambiar un muro en la planificación o en la programación. Entonces, claramente es ahí donde hay que colocar la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de recursos antes de dar el puntapié inicial, ¿ya? ¿Qué otra cosa les llama la atención en este gráfico que aparece ahí, además de los elementos que están en estos hexágonos? ¿Qué otra cosa les llama la atención? Que del cierre podemos volver a pasar a la planificación, o sea, en el fondo que los proyectos pueden repetirse. Perfecto, ¿no es cierto? Aquí hay una suerte de retroalimentación, que es lo que en muchos proyectos lamentablemente no ocurre. Hay muchos proyectos, y es lo que ocurre en muchos proyectos en nuestro país, ¿no? En nuestro país. En los países más desarrollados existe una mentalidad mucho más desarrollada respecto a este concepto de la retroalimentación. Es decir, a mí no me basta con hacer un cierre de un proyecto y hasta ahí nomás llegó el proyecto, sino que hay una etapa posterior. Es decir, yo hago el cierre, saco las lecciones, saco las enseñanzas, ¿no? Saco las mejores prácticas y después las incorporo nuevamente en una iniciación y planificación, que eventualmente no tiene que ver con un proyecto que sea igual, ¿no? Puede ser un proyecto distinto, pero las enseñanzas yo las puedo replicar. Yo puedo decir, hay una persona que está... ¿no es cierto? Hay una enseñanza que yo puedo replicar en otros proyectos que voy a hacer, que tienen que ver con cosas más generales, que tienen que ver eventualmente con cómo yo manejé mis recursos, cómo hice las compras, cómo manejé la logística, cómo manejé mis recursos humanos, cuáles fueron los errores que cometí y por lo tanto no los voy a volver a cometer en el siguiente proyecto, cuáles fueron mis mejores prácticas que me entregaron mejores la negociación con proveedores, con los subcontratistas, etcétera. Hay muchas cosas que yo puedo rescatar de un proyecto e incorporarlo en el nuevo proyecto cuando tenga que hacer una nueva planificación. Por lo tanto, aquí no solamente se trata de estos 4 componentes, sino que hay un tema que tiene que ver con el cierre del proyecto y que se produce a través de esta retroalimentación para lo que viene. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos, profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver cosas que tienen que ver con el proyecto, la dirección de un proyecto. Una de las cosas principales es identificar los requisitos, las necesidades del proyecto. Por lo tanto, tiene que ver con la diversidad de necesidades que puede tener un proyecto. Y sin duda hay un tema que aparece ahí que dice equilibrar las restricciones contrapuestas. Esto lo vamos a ver cuando veamos Project Management, cuando veamos el alcance de un proyecto. Este tema de equilibrar las restricciones contrapuestas ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, denme ejemplo de cuáles podrían ser para ustedes equilibrar o cuál es contrapuesta a otra respecto a un proyecto. Denme un par de ejemplos, a ver. De restricciones o requisitos contrapuestos, o objetivos contrapuestos, que se dan en los proyectos normalmente. ¿Cuál podría ser? El presupuesto con la calidad. Perfecto, ¿no es cierto? Costo-calidad, ese es un tema, ¿no es cierto? Uno tiene que buscar un equilibrio entre el mejor costo con la calidad que sea satisfactoria, o con la mejor calidad en su efecto. Pero en definitiva, son objetivos y son temas contrapuestos. ¿Qué otra cosa más? A ver.
dijeron uno, calidad-costo, ¿qué otra cosa más? Hay montones. Un par Y más, a ver. los recursos y el alcance. Ya, ok. Uno tiene que definir bien hasta dónde sigo con el proyecto, ¿no es cierto? Yo tengo que definir cuál es mi rayado de cancha y si en definitiva tengo que incorporar algo más en mi proyecto, lo incorporo, pero no puedo seguir incorporando cosas porque el proyecto en definitiva tiene un costo que cumplir, tiene un presupuesto y por lo tanto yo tengo que definir qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Ok, ¿qué otra cosa más? La Puede calidad ser con el riesgo, ¿no, profe? ¿De acuerdo? La calidad o la celeridad del proyecto con los riesgos. Hay muchos proyectos que se echan a andar y partimos rápidamente y tratamos de sacar el proyecto lo antes posible sin tomar en consideración los riesgos que están involucrados. Por lo tanto, uno tiene que definir cuál es el equilibrio que yo tengo que tener en un proyecto para decir yo la calidad perdón, el ritmo del proyecto va a tener un plazo que cumplir, pero a su vez no puedo pasar a llevar ni la calidad ni la seguridad, ¿no es cierto?, por el cumplimiento del plazo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Sí o Sí. no? Ok. Bueno, Sí, algunos profe. elementos que componen esto que estábamos viendo tiene que ver con el alcance, tiene que ver con la calidad, con el cronograma, presupuesto, recursos, riesgos. Todas esas combinaciones son temas que tienen que ver con este equilibrio de lo que tenemos que hacer cuando nos toque liderar un proyecto. Yo tengo que definir cuál es mi presupuesto, cuáles son los recursos disponibles. No todas las empresas tienen recursos ilimitados. Hay empresas que tienen más restricciones que otras y por lo tanto hay que tener cuidado en el manejo de los recursos, también el tema del riesgo con el cronograma y la calidad, el alcance, etc. ¿Ya? ¿Les parece que sigamos de una sola vez o no? ¿No nos tomemos 10 o 15 minutos de descanso? ¿Ustedes prefieren tomarse unos minutos de descanso? A mí, a mí mejor que sigamos derecho, ¿no? Sí, Yo termina también de... creo lo mismo, ¿les parece? A mí sí me parece, profe. Perfecto, sigamos entonces, Sí, démosle. démosle y así terminamos por lo menos esta Démosle, primera profe. parte de la introducción. Bueno, entonces dice, elaboración gradual de un proyecto implica, dice, mejora y detallar constantemente en un plan, que era lo que estábamos viendo, y después con estimados más precisos. Es decir, aquí hay un tema de la mejora continua que estábamos hablando. Dice, dada la posibilidad de sufrir cambio en el plan y la dirección del proyecto, es el iterativo y su elaboración gradual a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Esto es lo que ocurre siempre. Lo importante es que los proyectos tengan esta condición de ser iterativo y tener la retroalimentación. No sacamos nada con hacer un proyecto que cumplió los objetivos, pero que probablemente cometimos algunos errores si no hay un proceso de aprendizaje. A mí me tocaba mucho ir a terreno y encontrarme en proyecto tras proyecto con los mismos problemas. Y eran proyectos que se podrían haber resuelto esos problemas en la etapa de planificación, en la etapa de programación. Y sin embargo, los proyectos seguían cometiendo los mismos errores. Y era porque la empresa no tenía esta condición que habíamos hablado, que tiene que ver con la mejora y detallar constantemente un plan. Por lo tanto, eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Esto tiene que ver con una visión un poquito más amplia de lo que ya hemos visto, que son los cambios que se producen en las organizaciones y los desafíos que uno tiene producto del aumento de la competencia, de la tecnología y el ritmo de los mercados. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que se menciona acá? ¿La primera frase o no? ¿Esto ocurre o no ocurre? Sí, se ocurre. ¿Ah? Sí, de acuerdo. ¿Están de acuerdo con este tema de los cambios en las organizaciones, la competencia, avances tecnológicos y el ritmo de los mercados
¿Están de acuerdo que esto ocurre cada vez más, que el mercado es cada vez más competitivo y más cambiante o no? Sí, Sí, profe. estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Vieron hace poco una noticia que salió de Kodak, o no? ¿Sabe lo que es Kodak? La La de, empresa foto. La Perdón, empresa de foto. ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con Kodak? A ver, se Yo quedó no, atrás no he visto, no he Pero, visto la noticia, pero imagino que quebró. quebró, ¿no es cierto? ¿Y por qué quebró? porque no se supo Porque quedó adaptar. atrás. Claro, Kodak era una empresa que se dedicaba al tema de los rollos, ¿no es cierto? Su mayor negocio era el tema de las fotos, pero fundamentalmente el revelado. ¿Y qué es lo que pasó hoy día? La gente le da lo mismo. Si tú tienes un teléfono celular o cualquier medio digital, puedes sacar miles de fotos, después eliminas las que no quieres y se acabó. Kodak no supo visualizar eso, o cuando lo visualizó ya fue demasiado tarde, ¿no? Y Kodak quebró. ¿Y qué es lo que pasó con Kodak ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Kodak? ¿En qué se transformó? ¿En qué se transformó Kodak? ¿Saben o no? no sé. No. No, yo no, Se, por lo menos no tengo idea. se transformó en un laboratorio. De hecho, en las últimas noticias que dio Trump era que iba a meter una cantidad de millones importantes de dólares justamente para reconvertir a Kodak en una empresa de laboratorio y seguramente va a tener mucho que ver con el tema del COVID y qué sé yo. Pero eso es lo que ocurre con las empresas. Y hoy día ocurre mucho más que antes. Yo les di un ejemplo de Kodak que de hace mucho tiempo atrás, pero la empresa automovilística, por ejemplo, ha estado pasando momentos también complejos por todo lo que va a venir respecto a la electromovilidad, el tema del litio, etc. Entonces, hay empresas que mueven millones y millones, el tema de las telecomunicaciones, el tema de los celulares, el tema de la inteligencia artificial, hay montones de cosas que van a ocurrir que los mercados van a requerir adaptarse. Y en el rubro nuestro también va a pasar lo mismo. Viene mucho del tema de la nanotecnología, viene mucho de la forma en que vamos a seguir construyendo, el cuidado del medio ambiente, los desechos, la, las construcciones sustentables, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que se vienen, que ya están ocurriendo y que se van a venir, no nos vamos a dar cuenta cuando vamos a estar construyendo de una forma distinta, los requerimientos van a ser otros, ¿no? Ok, vamos a esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los componentes importantes? Primero, la velocidad del cambio, saber y poder determinar y tener la capacidad de respuesta respecto a este tema, que tiene que ver con planificación y programación. Estar a tono con la velocidad del cambio tiene que ver con saber planificar y saber programar. Después, tener las competencias adecuadas. Eso quiere decir con tener los interdisciplinarios que participen. Ustedes cuando les toque salir de la universidad, les toque trabajar, probablemente no van a tener solamente ingenieros trabajando con ustedes. Van a trabajar con arquitectos, con diseñadores, probablemente hasta con gente de la salud, no sé. Estamos hablando de que hoy día los equipos de trabajo son cada vez más diversos, son cada vez más distintos, por las problemáticas que nos toca enfrentar. Antes bastaba con una buena ingeniería y todo estaba bien. Hoy día no. Hoy día los problemas son mucho más complejos, están mucho más interrelacionados. Cuando uno mueve algo hoy día de una parte a otra, no solamente estás afectando temas ingenieriles, sino que estás afectando temas que tienen que ver con el medio ambiente, la sustentabilidad, con un impacto social, etcétera, 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 ¿no? Basta ver el tema de las redes sociales para darse cuenta que lo que uno hace hoy día, mañana, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, este tema de una competencia adecuada tiene que ver justamente con estos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios que nos permiten llevar adelante un proyecto. Otro tema también es el manejo de la incertidumbre. ¿Qué les dice a usted este concepto del manejo de la incertidumbre? A ver, ¿qué les dice a usted esto? A ver, ¿quién me está escuchando?
Que yo creo que es como porque si es que uno no está tan de acuerdo en alguna opción, quizás puede pensar en alguna que sea mejor o ver si es que no hace el proyecto desde ese modo. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver incertidumbre? ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa la palabra incertidumbre? A ver, Que hay muchos factores que no manejamos, que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, no sé si puede ser esto del coronavirus, es ¿ya? algo que nadie pudo prever. ¿De acuerdo? Ok. Las cosas de este estilo, sobre todo en esta época, ¿Ya? que cambian rápido y no ¿Ya? tenemos Otra opinión. Está perfecto. Por ahí va. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Concuerdo lo mismo en que son factores que uno no puede manejar. Por ejemplo, robos en una constructora o si es que algún terremoto y se cae algo, cualquier, o sea, según yo para eso se maneja se destina un dinero antes para arreglar ¿Ya? esto, para amortiguar esto. ¿De acuerdo? Pero tiene que ver, la incertidumbre hoy día es mucho más que ayer, ¿o no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Ustedes tienen claro cuando salgan de la universidad qué es lo que van a hacer o no? no. No, ¿no es cierto? Yo diría que hoy día menos que antes. Yo cuando salí de la universidad probablemente tenía mucho más claro qué es lo que quería hacer. La incertidumbre era mucho menor que ahora. Hoy día, como un compañero decía ahí, el tema este del COVID, de las pandemias que van a venir hacia adelante, y los cambios que vienen, el tema, no sé, yendo a cosas domésticas en Chile, como el tema del estallido social, y uno no solamente lo ve aquí en Chile, lo ve en todos los países, el tema del cambio en la constitución que va a venir, todos los impactos que va a tener eso, uno mira que las cosas tienen mucho más incertidumbres que antes, ¿no? Las cosas se aceleran mucho más, por lo tanto, este manejo de la incertidumbre de una forma correcta en las organizaciones es todo un tema. Antes era, era una cosa importante, pero no como hoy día. Hoy día todas las cosas se han acelerado mucho más. Yo cuando salí de la universidad yo tenía claro que quería trabajar en una empresa y eso era. No tenía mucho más expectativas que eso. Hoy día no. Hoy día las posibilidades que ustedes tienen o en función de estas certezas o incertezas que van a tener, tienen un abanico que probablemente yo nunca me imaginé, ¿cierto? Desde pensar en trabajar en otro país, dedicarse a viajar, eh, emprender su propio negocio, asociarse con un compañero, traer un producto de afuera y empezar a comercializarlo en Chile, desarrollar algo. O sea, hay montones de cosas que antes ni siquiera lo pensaba. Y es parte de la incertidumbre, ¿sí? Sí, profe, Sí, totalmente de profe. acuerdo. Ok, listo. Después dice factores ambientales de la empresa, se refiere a elementos tangibles e intangibles. Aquí no solamente estamos hablando de temas que tienen que ver con, como les decía, mover un pedazo de hormigón de un lugar a otro o construir una estructura. Aquí hay muchas cosas que también tienen que ver con temas intangibles, que tienen que ver con temas de estructuras, de estrategia, de manejos emocionales, incluso en una empresa si nos ponemos un poquito más filósofos. Por lo tanto, aquí este tema de la planificación y la programación es mucho más amplio de la que uno se espera. No se trata solamente de temas tangibles, temas concretos. Hay muchas cosas que tienen que ver con temas intangibles. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero si esto es tan incierto, es tan intangible algunas cosas, ¿cuál es el sentido de planificar y de programar? Bueno, la respuesta es súper clara. Si no somos capaces de planificar y programar, la respuesta aún es más compleja. Porque si tú no tienes una planificación y una programación con qué contrastarte, ¿qué medidas puedes tomar si no eres capaz ni siquiera de poder tener una planificación y una programación inicial? Los cambios que vas a hacer o las incertidumbres que vas a tener, claramente no vas a ser capaz de poderlas manejar. Por lo tanto, la base de esto es tener ojalá una buena planificación y una buena programación para poder manejar estos temas tangibles e intangibles, ¿ya? Bueno, algunas cosas que las vamos a pasar un poquito por alto, pero las vamos al menos a leer para que las tengan claras y después ya nos vamos a meter en
en un gráfico que tiene que ver con un proyecto. Entre los factores ambientales de la empresa, que tiene que ver con cosas intangibles, procesos, estructuras, cultura de la organización, normas industriales o gubernamentales. ¿No? Aquí hay algo que tiene que ver más con algo tangible, en infraestructura, instalaciones, bienes de capital, recursos humanos, habilidades, disciplinas, conocimientos. Todo eso tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Administración de personal, sistemas de autorización en los trabajos de una compañía, condiciones del mercado, tolerancia al riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora nos vamos a ir ya a temas más específicos, a temas de planificación, ¿ya? ¿Hasta aquí vamos bien o no? Sí, profe. Profe. Vamos bien, listo. Aquí vamos a definir dos conceptos de planificación. Una que vamos a llamar planificación macro y una planificación micro. Normalmente cuando nos toque trabajar a nosotros en una obra o en un proyecto, vamos a partir en lo que se denomina ahí una planificación micro. ¿Qué quiere decir eso? La planificación micro es la planificación que tiene que ver con el manejo del proyecto, las cosas que son más específicas. La planificación macro tiene que ver con una visión mucho más amplia de un proyecto, incluso tiene que ver con temas hasta más estratégicos. Por eso yo les decía que normalmente cuando partamos en un trabajo, una obra, partamos trabajando incluso, vamos a estar más a cargo del tema micro, el tema más operativo, más que un tema más estratégico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, normalmente uno va desde una planificación micro a una planificación macro, y no viceversa. Normalmente uno para poder manejar una planificación macro, tienes que haber quemado las etapas de la planificación micro y haber un poco pagado el noviciado, ¿no es cierto?, de los errores que se producen en una planificación más específica para después tomar decisiones más estratégicas, ¿ya? Algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿eh? Conocimiento y dominio del proyecto. Vimos las especificaciones un poquito. Otra cosa que tiene que ver con exigencias normativas, legales, municipales, laborales y ambientales, también son parte del conocimiento del proyecto. A ver, algún ejemplo de normativas legales, municipales, laborales y ambientales que ustedes conozcan. ¿Cuál exigencia podrían nombrar? A ver. No sé si tiene que ver con los proyectos, profe, pero se me ocurre que, por ejemplo, la ley de que no se pueda fumar dentro de un establecimiento, que eso igual puede afectar en alguna construcción que no sea techada, por ejemplo, en vez de como se pensó en un principio. De acuerdo. Hay normativas que tienen que ver con ambientales que antes, ¿no es cierto?, era normal ver al jefe de obra, el capataz o el profesional de obra con el cigarro en la boca, ¿no es cierto? Hoy día eso prácticamente ya no se da. Yo me acuerdo cuando era chico y me tocaba viajar, incluso hasta en los aviones se podía fumar. Había una parte de sección de fumadores. Hoy día eso es impensable, ¿no es cierto? Por lo tanto, claramente hay un tema normativo que tiene que ver con exigencias dentro de una obra. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, algunas construcciones le exigen tener calle por fuera. ¿Ya? Okay. ¿No es cierto? La utilización, por ejemplo, de los usos de bien público, la utilización de las veredas en la construcción, en una construcción de un edificio, es un tema normativo, son exigencias. ¿Qué otra cosa más? Las ordenanzas municipales, ¿puede ser? Sin duda, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales, ¿no es cierto? La línea de cierre, por ejemplo, o la pendiente que tienen que tener algunos terrenos, el uso de los terrenos, todo eso tiene que ver con las ordenanzas municipales. La parte laboral, a ver, por ejemplo, ¿cuál podría ser una restricción respecto a la parte laboral? ¿Alguna? La cantidad de horas máximas que pueden trabajar. Exactamente, la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de horas de descanso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que son las horas extras? ¿Qué es lo que son los trabajos fuera de horario? ¿Cómo se paga eso?
Y desde el punto de vista legal, a ver cuál podría ser alguna restricción legal o exigencia legal. Las medidas de seguridad van a ver. Medidas de seguridad también, ¿no es cierto? O sea, cuando uno toma una obra, tiene que leer, de hecho, hay partes en la obra, en las bases administrativas, las bases especiales, donde de alguna forma se toman este tipo de cosas y aparecen algunos temas que se aplican en forma específica a algún proyecto y que son parte de las exigencias del proyecto. Bueno, características propias del proyecto, actividades por desarrollar, cantidad y volumen de cada actividad, eso lo vamos a ver cuando veamos una programación de un proyecto, vamos a ver la cantidad de obra y cómo vamos a programar un proyecto. Restricciones o condiciones internas o externas, no solamente un proyecto tiene sus propias restricciones, sino que hay cosas que tienen que ver con externalidades de un proyecto, ¿cierto? ¿Dónde voy a evacuar las aguas? ¿Cómo voy a sacar, de dónde voy a sacar el agua? El movimiento de tierra, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a botar los desperdicios o los excedentes de mi obra? Todas esas son características propias de un proyecto. En algunos casos son más restrictivas que otras, dependiendo de donde yo esté construyendo. No es lo mismo construir en la mitad de la nada, ¿no es cierto?, que construir en el centro de Santiago. Claramente las restricciones de una construcción de una obra en el centro de Santiago son mucho más complejas. Después, bueno, los métodos de trabajo, tecnología o tecnologías aplicables, cuál es la óptima, los recursos requeridos, material humano, rendimiento, que también lo vamos a ver durante el curso, relaciones entre las actividades que conforman el proceso, también lo vamos a ver cuando veamos una programación, balance o equilibrio de los recursos, también vamos a ver esto porque es una forma de ocupar los recursos en forma óptima. No se trata de repente en una obra tener 1000 empleados y después al otro día tener 0. Hay que buscar un equilibrio en el uso de los recursos cuando hago un programa. Ahora vamos a entrar en algo que es bastante más concreto, menos teórico de lo que hemos visto hasta ahora, que es el ciclo de vida de un proyecto, las fases del proyecto. Y esto está aquí, ¿de acuerdo? ¿Ven ese grafiquito que está ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo han visto en algún otro ramo? ¿Se los han mostrado así? Yo lo había visto. ¿Lo habías visto? Sí. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que te llama la atención o qué es lo que crees que es lo más relevante de este ciclo de vida de un proyecto? Es que en el ramo que tuve solo vimos anteproyecto, que supuestamente era la parte más importante. Ya, ok. Del resto, ¿qué es lo que les llama la atención de este gráfico? Sabiendo que partimos de una idea o intención y llegamos a el mantenimiento. ¿Qué cosas les llama la atención acá? A ver. O sea, que existe como un trabajo postventa. Ya, perfecto. Es uno de los elementos que uno dice, yo siempre tenía entendido que el proyecto terminaba, ¿no es cierto?, con la puesta en marcha, y a veces ni siquiera eso. Termino con la propuesta, ejecución, recepción, y hasta ahí nomás se acabó, ¿no es cierto? Pero el tema de la puesta en marcha, la explotación y el mantenimiento, para mí no era tan relevante. Resulta que hay muchas veces que el costo del proyecto se duplica en costo de mantenimiento, por lo tanto, el tema de puesta en marcha y mantenimiento es un tema relevante. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Que se tienen que... dale tú nomás. Ya. Que igual acá se nota mucho más que hay muchas más etapas antes de siquiera pensar en poner en marcha el proyecto. Perfecto, ¿no es cierto? Que hay que Sí, pensarlo bien antes de decidir qué se va a hacer. perfecto, ¿no es cierto? Uno dice, oye, yo siempre pensaba que con el anteproyecto estaba listo. Resulta que no. O sea, aquí hay muchos proyectos que para poder llegar a hacer un anteproyecto y ni siquiera pensar en la materialización, hay muchas etapas antes.
¿no es cierto? Está la idea o intención que tiene que ver con detectar cuál es una necesidad, ¿no? Por ejemplo, si uno habla o te vas a proyectos concretos que tienen que ver con túneles o cosas de ese tipo, ¿no? Que muchas veces se concesionan, uno dice, bueno, pero en realidad tengo que yo detectar cuál es la necesidad que se requiere para poder generar la idea o intención de poderla resolver. Hay muchos proyectos que uno detecta en la medida que es capaz de darse cuenta cuál es la necesidad, y ahí uno dice, bueno, esto es lo que yo voy a solucionar, esto es lo que yo voy a resolver. Y de ahí recién viene el anteproyecto, ¿ok? Por lo tanto, lo que dice la compañera de ustedes tiene mucha razón, ¿no es cierto? Hay muchas más etapas que solamente pensar en el anteproyecto y el proyecto y después construir. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien había quedado con la palabra ahí? Sí, yo iba a decir lo mismo que mi compañera. Ok, listo. Dentro de estas etapas hay algo que a mí me llama la atención, el tema de la factibilidad, el tema de alguien en una de las láminas anteriores dijo algo que tenía que ver con la rentabilidad, ¿no es cierto? Y un poco la factibilidad es eso, es decir, mi proyecto es rentable o no, mi proyecto es factible o no, en función de si se va a pagar o no se va a pagar en 10 años, en 15 años, en 20 años, lo que sea, pero yo tengo que definir si el proyecto es factible o no, ¿no? ¿Qué cosa creen ustedes o qué elemento importante hay en esto de que la factibilidad esté entre el anteproyecto y el proyecto? ¿Por qué la factibilidad está ahí y no está antes ni después? Por la destinación de recursos, puede ser. Ya, ok. ¿Qué más? Porque uno, sin definir bien el proyecto, o sea, lo que viene a ser el anteproyecto, uno no va a poder calcular la rentabilidad que va a tener el proyecto. Ya, Estamos ok. parados sobre una base estable para poder calcular la factibilidad del proyecto. Ya, ok. ¿Cuál es la diferencia entre anteproyecto y proyecto? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la factibilidad está ahí? ¿Por qué la diferencia entre anteproyecto y proyecto y la factibilidad está justo en la mitad? Porque, porque el proyecto, el anteproyecto, yo creo que debe ser más barato que hacer el proyecto de una. Entonces también si tenía una factibilidad y calculáis quizá el dinero necesario para hacer el proyecto, si es que no es factible, te ahorráis al final mucho capital. ¿De acuerdo? Por ahí va, ¿no es cierto? Uno en el anteproyecto tienes que colocar todas las alternativas sobre la mesa. En un anteproyecto es donde se discuten todas las posibilidades, cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser, cuál es mi capacidad técnica, qué tipo de obra voy a llevar adelante, cómo lo voy a materializar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el anteproyecto ojalá estén todas las alternativas y sobre esas alternativas yo voy a hacer una evaluación y voy a ver si es factible o no. Una vez que ya tengo todas esas alternativas y las analizo desde el punto de vista de la factibilidad, le doy la luz verde, digo, sí, este es el camino y voy a seguir con mi proyecto. Una vez que entro en el proyecto, ya el tema del dinero es mucho mayor, tal como decía el compañero de ustedes. Voy a contratar probablemente a un ingeniero estructural, a un ingeniero geotécnico, voy a contratar a arquitectos, voy a contratar distintas especialidades en cada uno de los rubros que voy a tener, y por lo tanto estamos hablando de otro tipo de inversión. A mí me tocó construir durante mucho tiempo, estar a cargo del tema de estaciones de servicio, y en una estación de servicio, que no es una obra inmensa, pero que puede llegar a costar $1 millón, $1,5 millones una estación de servicio, nos podíamos gastar entre un 5 y un 10% de ese monto solamente en el proyecto, dependiendo de la dificultad y de las complejidades del proyecto. Mientras que en un anteproyecto no se gasta ni un 0,5% del total. Entonces,
es ahí donde uno tiene que definir, bueno, en el anteproyecto me voy a jugar todas las alternativas y todas las posibilidades, y una vez que evalúo recién, voy a pasar a la etapa del proyecto. En la etapa del proyecto todavía hay posibilidades de cambio, sin duda. Siempre hay posibilidades de cambio, pero cada vez se hacen más costosas. Ni siquiera hablar, ¿no es cierto?, de hacer cambios en la etapa de materialización, cuando ya estoy construyendo, ni menos en la puesta en marcha, que a veces ocurre, que uno se da cuenta en la puesta en marcha de que hay problemas en el proyecto y que no las detecté y tengo que hacer cambios. Ese es el peor escenario, ¿no es cierto?, cuando estoy en la etapa de puesta en marcha y explotación y me doy cuenta que hay algo que quedó mal, algo que no funciona en el proyecto y que yo tengo que cambiar. Por lo tanto, esta forma progresiva, desde la idea de intención, anteproyecto, factibilidad, proyecto, materialización, puesta en marcha y mantenimiento, son cada vez entrando en etapas más complejas, donde los cambios son cada vez más costosos. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Ok. Después la etapa final que dice ahí implica programación y planificación claramente, ¿no es cierto? Todo esto que hemos visto, si yo no tengo una planificación y una programación clara, es imposible poder avanzar en todas estas etapas en una forma coherente, en una forma correcta, de poder seguir adelante en un proyecto. Bueno, aquí están algunas de las personas que participan en todo este itinerario de un proyecto. El inmobiliario propietario, ¿dónde participa? A ver, dentro del itinerario de un proyecto que acabamos de ver, ¿dónde están ellos? Al principio. Al principio, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? La participación más importante, sin duda, está en el inicio, ¿no es cierto?, de un proyecto. Después los proyectistas, ¿dónde están? En el ¿Dónde están los proyecto y proyectistas? anteproyecto. ¿Perdón? En el anteproyecto y el proyecto. Sí. De acuerdo. Algunos participan también en el anteproyecto, porque es bueno recibir ideas, ¿no es cierto?, de algunos de ellos, ¿eh? Y después, sin duda, en la etapa de proyecto. La ITO, ¿dónde está? ¿Saben lo que es la ITO, no? Yo no, profe. ¿No? Inspector técnico de obra. Exactamente. ITO significa inspección o inspector técnico de obra, ¿no? Es la persona que hace las veces del mandante, son los ojos del mandante en la inspección de un proyecto. Por lo tanto, él es el que va diciendo o definiendo si las calidades se ajustan o no, si los van en plazo o no, aprueba los adicionales o no los aprueba, ¿no? El inspector técnico tiene una gran relevancia y una gran importancia en un proyecto. Por lo tanto, como les decía, la inspección técnica de obra son los ojos del mandante en la obra. Esa es la función. El dueño del proyecto, sea el Ministerio de Obras Públicas, sea una empresa privada, contrata una inspección técnica o ellos mismos tienen su propia inspección técnica. Hay empresas que se dedican a hacer obras y que tienen su grupo de inspectores técnicos que son los que supervisan, controlan, vigilan que se estén cumpliendo las normativas, los estándares, los presupuestos de acuerdo a lo que el mandante requiere. ¿Se entiende? Sí. Sí. Por lo tanto, ellos están en la ejecución, al igual que la constructora y las especialidades. ¿Sí? ¿Vamos? Estamos. Sí, profe. Vamos. Profe, Okay. una consulta. Bueno, ¿sí? ¿La asesoría en qué fase está? O sea, me refiero a qué eslabón está. ¿Está en el hito o en los proyectos? Bueno, la inspección técnica es una asesoría, es un tipo de Ah, ya. asesoría, pero hay asesoría a todos los niveles. Tú puedes contratar asesoría, por ejemplo, a nivel de anteproyecto. Hay gente que es especialista en asesorarte, por ejemplo, las inmobiliarias contratan a veces asesorías que tienen que ver con
el uso de terreno, cuál es el mejor proyecto que voy a implementar, el estudio de cabida, por ejemplo. El estudio de cabida es definir cuál es el mejor proyecto para un terreno. Ahí, por ejemplo, participan o hay una asesoría que se podría contratar. Por lo tanto, a nivel de anteproyecto hay asesoría, a nivel de proyecto también. Sin duda que uno contrata asesores para poder definir cuál es la mejor tecnología que voy a ocupar si yo quiero construir sobre las dunas, si yo quiero construir un proyecto en la cordillera, ¿no es cierto? Si yo quiero construir una central hidroeléctrica. Hay asesores que tienen especialidad en esos temas, por lo tanto, prácticamente vas a tener asesores durante todo el itinerario del proyecto y la factibilidad también. Tú puedes contratar a una persona que te haga los números del proyecto y te diga si el proyecto es rentable o no, o cuáles son los costos que tienen que tener ese proyecto para hacerlo rentable. Por lo tanto, ahí también puede haber una asesoría. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? Ok. Me queda claro. Bueno, aquí está un poco lo que estaba comentando el compañero usted en la parte de lo que es la primera etapa, ¿no? Esto implica, dice, efectuar una serie de suposiciones con mayor o menor fundamento para definir el producto, el objetivo, el mercado, que tiene que ver con este tema también de las asesorías, que yo podría contratar a una empresa experta en mercado, ¿no? Que me haga un estudio de mercado para saber si yo voy a construir un edificio de departamento, un edificio de oficina, por ponerlo en forma muy gráfica, ¿no? Eso me lo va a definir un estudio de mercado. Yo tengo el terreno, pero no sé qué quiero hacer. Después, bueno, los tiempos, factibilidad técnica, factibilidad económica, etc. Los proyectistas, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Después la ITO, la inspección técnica de obras, como decíamos, la empresa constructora, las especialidades, etc. ¿No? Aquí hay un gráfico, ¿esto lo han visto otras veces o no? ¿Han visto este gráfico? Sí. Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué es lo que dice este gráfico? ¿Eh? ¿Qué es lo que dice este gráfico? ¿Costos versus etapas del proyecto? Ya, ok. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que dice esa curva? ¿Qué es lo que les dice a ustedes esa curva? Esa línea segmentada, ¿qué es lo que les está diciendo? Donde más se gasta es cuando se está haciendo el proyecto, o sea, cuando me refiero a se está construyendo, etcétera. De acuerdo. Los proyectos normalmente parten como una raya o un gráfico así, ¿sí? Sí. Como un gráfico asintótico, ¿no es cierto? O sea, parte muy pegada al eje de las X, desde el punto de vista que cuesta levantar un proyecto al principio, por todo lo que significa la instalación de faena, ¿no es cierto? La compra de materiales iniciales, la parte topográfica, etcétera, todas las labores previas para partir un proyecto. Pero en la medida que el proyecto ya parte, está organizado, ¿no es cierto? Y entramos en lo que dice ahí el carrying out del trabajo, del proyecto, desde ahí hacia adelante el proyecto se empieza a producir un gasto que después de los, no sé, 3, 4 meses, es un proyecto que ya entra en ritmo, y una vez que entra en ritmo, entra en una etapa en la cual empezamos a construir casi en una forma lineal, y después, cuando entramos en la etapa de cierre del proyecto, empieza a bajar abruptamente hasta llegar a la parte de cierre del proyecto, ¿no? Por lo tanto, claramente lo que decía el compañero usted, en la medida que tenemos este concepto de tiempo versus costo o staffing del proyecto, que tiene que ver con las personas que participan en el proyecto, porque no solamente un tema de costos, sino que es un tema de dotación, esto va acompañando el desarrollo del proyecto. Inicialmente muy poquito, después aumenta, se mantiene y después vuelve a bajar, ¿ya? ¿Habían visto ustedes este gráfico? Sí. ¿También? Ese no. ¿Qué es lo No que lo había dice? A visto. ver,
¿Qué es lo que creen ustedes que dice este gráfico? Los costos de los cambios, en la medida en que pasa el tiempo, se hacen más caros, porque ¿Ya? obviamente es como, por ejemplo, lo que decía el muro. No es lo mismo cambiar un muro en el SAP que cambiarlo cuando ya está construido. Digamos, si choca con algún otro sistema que haya que instalar, por De ejemplo. acuerdo, de acuerdo. Y al mismo tiempo, en el momento en que es más barato hacer los cambios, es cuando hay más incertidumbre respecto a lo que va a significar el proyecto. Entonces, en la medida en que se empieza a concretar, el riesgo empieza a disminuir, pero los cambios se hacen más caros. De acuerdo. Aquí tenemos dos curvas, perfecto, dos curvas, Claro. ¿no es cierto? La curva de los costos, que en la medida que el proyecto avanza, los costos son cada vez mayores, ¿ah? Y por otro, la curva de la incertidumbre, la influencia que uno tiene en el proyecto. En la medida que vamos avanzando en el proyecto, la incertidumbre del proyecto va disminuyendo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Si ustedes fueran dueños de un proyecto basado en estas dos curvas, ustedes fueran dueños de un proyecto y tuvieran que definir en qué etapa del proyecto yo me voy a acercar a un banco a pedir un crédito, o me voy a acercar a una institución financiera internacional, a un consorcio, a buscar financiamiento. ¿En qué etapa lo van a hacer si ustedes pudieran definir? ¿Lo van a hacer al inicio del proyecto, en la mitad del proyecto? ¿En qué etapa y por qué? ¿Me entiendes la pregunta o no? Y profe, no sé la verdad, pero podría ser a la mitad del proyecto, que es ¿Ya? ¿Por cuando, qué? o sea, por lo que, según mi experiencia, cuando he trabajado, etcétera, siempre a la mitad del proyecto es cuando hay que hacer más, no cuando hay que hacer más cambios, pero siempre hay que hacer alguna modificación o algo, y es cuando se empiezan a quedar como sin presupuesto las empresas o los propietarios, y ahí es ¿Ya? cuando necesitan como más ayuda económica. ¿Ya? Ok. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero ¿qué otra explicación tiene, además, viendo la curva de la incertidumbre, la curva del riesgo? Yo igual creo que como a la mitad, porque al final del proyecto ya quizá es un poco tarde, pero al inicio hay demasiada incertidumbre, entonces a la mitad uno ya controla ciertas variaciones o más o menos puede notar hacia dónde va el proyecto o las dificultades que está presentando o que podría presentar en el futuro. Perfecto. Porque en definitiva, cuando uno evalúa un proyecto, ¿cuál es la relación que tiene el riesgo respecto a la tasa que te va a cobrar el banco? Si un proyecto es riesgoso, ¿te va a cobrar una tasa más alta o más baja? Más alto. Es más alta, ¿no es cierto? De hecho, uno cuando va a pedir un préstamo y si uno es sujeto de alto riesgo, ¿qué es lo más probable que va a hacer el banco? Que no lo acepte. ¿Perdón? Que no acepte el... Ya. ¿Se escucha? O si Sí, lo acepta, te va a cobrar un 10, un mucho 15, más. no sé, Sí. un porcentaje de interés altísimo, porque va a decir, yo me voy a arriesgar, pero voy a recuperar esto y lo voy a recuperar con creces. Yo voy a asumir un riesgo, pero siempre la tasa de interés está relacionada con el riesgo del proyecto, ¿no es cierto? Cuando uno va a jugar al casino y juega el número, ¿cuál es la posibilidad de ganar cuando uno juega un número en la ruleta? ¿Es baja o es alta? Baja. Ajá. Bajísimo. El riesgo cuando uno juega la ruleta en un número, ¿es alta o es baja la posibilidad de ganar? Ajá. Es baja, ¿no es cierto? La posibilidad de ganar es baja, pero si llegas a ganar, vas a ganar un montón, ¿no? Y el riesgo de perder es alto. Por lo tanto, la rentabilidad tiene relación con el riesgo que yo voy a tomar. Lo mismo los bancos cuando te evalúan, y lo mismo los bancos cuando evalúan un proyecto. Si el riesgo es alto y uno va a una empresa o a un consorcio o a una institución financiera a pedir un crédito en un proyecto riesgoso al inicio del proyecto, probablemente te van a cobrar una tasa más alta. Por lo tanto, en la medida que uno es capaz de disminuir el riesgo y tener un proyecto en el
cual uno ya lo tiene mucho más, con mucho menos incertidumbre, probablemente uno es capaz de obtener una tasa mucho mejor. Por lo tanto, tiene que ver con lo que ustedes decían, sí, que las empresas constructoras, en la medida que van avanzando, las empresas inmobiliarias, en la medida que van avanzando, sus capitales van siendo menor, pero además la capacidad de negociación y la capacidad de manejo del riesgo, cuando el proyecto está más acotado, es mucho mayor. Por lo tanto, pueden obtener mejores condiciones, ¿sí? Sí. Sí, profe, ¿Ya? claro. Ok, entonces la curva de arriba tiene mucha relación y es muy importante, y hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo el terreno lo compro con capital propio, siempre. Después, la iniciación de actividades lo hago con capital propio. Las fundaciones la hago con capital propio. Una vez que ya salí de cota cero, que es la parte más compleja de un proyecto, recién ahí empiezo a buscar financiamiento. ¿Por qué? Porque voy a obtener financiamiento más barato. Y por otro lado está la curva del costo, que ustedes ya lo tienen más que claro. En la medida que yo avanzo en el proyecto, mis costos de cambio son cada vez mayores. Ojalá tratar de identificar todas las problemáticas de un proyecto en la etapa más temprana y no hacia el final. Bueno, después la parte normativa, localización, esto, si a ustedes les parece, ya hemos visto hartas cosas, lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a terminar con la parte normativa, localización del terreno, y vamos a partir con las primeras cosas que tienen que ver con planificación y programación. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Déjenme dejar de compartir la pantalla. ¿Están todos ahí o no? ¿Hay alguno que se haya quedado dormido? Aquí estoy, profe. Ahí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. ¿Ninguno durmiendo? Acá andamos. No. Estamos todos. No. ¿Ah? Sentados. Acá estamos, perfecto. Listo. Bueno, los que llegaron o entraron más tarde, hoy día o mañana yo les voy a indicar cuáles son las fechas de las pruebas, que me llegó el calendario. Yo cometí un error en la primera clase, les dije que las pruebas iban a ser en el horario de clase, pero la universidad me mandó un calendario que van a ser fuera de la hora de clase, así que yo se los voy a mandar a ustedes para que lo tengan. Además les voy a poner también en webcurso vamos a ir teniendo controles de lectura para terminar la lectura de aquí a un mes y medio más, no más que eso. Tener unos 3 controles de lectura, y vamos a controlar entre 1 a 2 capítulos por cada uno de los controles. Entonces, el consejo que yo les doy, por favor, partan leyendo el libro de CPM, son creo que 5 o 6 capítulos, y el libro de Crear o Morir, también partan leyéndolo para que después no se les haga pesado, ¿no? Por favor, léanlo ahora, y yo les voy a colocar después en webcursos cuándo va a ser el primer control. Son controles rápidos, no duran más de media hora, 45 minutos, y lo vamos a hacer durante clase, y después seguimos con clase. ¿Hay que leer todos los capítulos, profe? Tenga problemas? ¿Perdón? ¿Hay que leer todos los capítulos? O sea, vayan leyéndolos de a poco, no es necesario que los lean todos, pero piensen que si vamos a terminar los controles en un mes y medio más, tienen que ir leyendo más o menos por semana 1 a 2 capítulos. O sea, un De cada capítulo de libro. CPM, un capítulo de... ¿Ah? Ya, de los 2 libros. Un capítulo, claro, un capítulo de CPM, un capítulo de Crear o Morir por semana. Es decir, 2 capítulos, uno de cada uno, en una semana está perfecto como ritmo de lectura. Ya. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación va a avisar para los controles? ¿Una 2 semana? semanas. 2 semanas. Ah, ya, perfecto. 2 semanas. ¿Ya? Para que no va a ser ninguna sorpresa. ¿Ya? Perfecto. Ya, perfecto.
para que se planifiquen bien. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Sí, profe, estamos. Gracias. ¿Hay algún grupo que todavía tenga problemas con, porque ahí me llegó un mensaje, algún grupo que tenga problemas con los integrantes, que le falte uno o algo así? ¿O alguno que no tenga grupo? A nosotros nos falta uno, profe, somos 4. A nosotros nos faltan 2, somos 3. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Hay alguno que no tenga grupo? Y a nosotros nos falta uno. ¿Son 4? Oye, lo acabo de decir, somos del mismo grupo. ¿Son 4? Sí, sí. Sí, somos 4, pero, o sea, nos da lo mismo ser 4, pero si somos 5 mejor no. Ok, bueno, vamos, para no seguir postergando este tema de los grupos, que tampoco es tan relevante, lo importante es que estén formados los grupos. Los que se sientan confortables con 4, trabajen con 4. Yo 3 lo encuentro un poquito lo encuentro poco, porque hay que hacer harto trabajo, pero si no tienen a otra persona más y no están dispuestos ese grupo de 3 a separarse y juntarse con los de 4, porque si son 3, a lo mejor esos 3 se podrían separar y juntarse con los grupos que todavía siguen siendo de 4. ¿El grupo de 3 tiene problema en separarse o no? ¿O prefiere quedarse juntos? Preferimos quedarnos juntos, la verdad. ¿Listo? ¿No hay problema que ustedes trabajen de a 3? Igual voy a preguntar porque hay uno que no está ahora mismo, no pudo meterse. Si hay alguien que no tenga grupo, incorpórenlo al de 3. Si el grupo de 3 no tiene problema en trabajar de a 3, yo tampoco tengo problema con eso. Lo vamos a hablar como grupo. Bueno, ok. Listo. Nos vemos entonces